Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, con la alegría del domingo, que es el anticipo de ese día eterno para que el Señor nos ha creado, es el anticipo del reino de los cielos, la experiencia de la vida eterna. Nos reunimos los cristianos por todo el mundo, nosotros para celebrar la Santa Misa, darle gracias a Dios por su amor y su misericordia para con nosotros. Y como siempre traemos cada uno, como es natural y bueno, nuestras intenciones, que las ponemos en manos del Señor. Y de manera especial hoy día, naturalmente, pedimos por todos los papás que están celebrando su día y que nos hacen presente la paternidad de Dios. Pedimos por cada uno de ellos, para que el Señor los asista con el don de su Espíritu Santo, para que puedan ejercer dignamente, santamente, la misión que el mismo Dios les ha confiado. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad
piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: escuchaba las calumnias de la turba, terror por doquier. Denunciadle, denunciémosle. Todos aquellos con quienes me saludaba estaban acechando un traspiés mío. A ver si se distrae y le pondremos, y le tomaremos venganza de él. Pero Yahvé está conmigo cual campeón poderoso. Y así mis perseguidores tropezarán impotentes. Se avergonzarán mucho de su imprudencia, confusión eterna e inolvidable. Oh Yahvé Sebaot, juez de los justos, que escrutas los riñones y el corazón. Vea yo tu venganza contra ellos, porque a ti te he comendado mi causa. Canten a Yahvé, alaben a Yahvé, porque ha salvado la vida de un pobrecillo de manos de malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te enfrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con
la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenme los humildes y alégrense, busquen al Señor y revivirá su corazón. El Señor escucha a sus pobres y no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto fluye en ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, la cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde los terrados. Y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de su Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre,
que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con el Evangelio de Mateo en este ciclo dominical. Estamos en el capítulo 10, como hemos tenido varias fiestas intermedias, el tiempo pascual, etcétera, probablemente todos hayan perdido la hilación, y entonces el contexto de estas palabras de Jesús. El capítulo 10 de Mateo comienza con la elección de los apóstoles. Jesús que elige a los apóstoles y los va llamando uno por su nombre. Y de ahí Mateo pone en un solo capítulo lo que se podrían decir las instrucciones que da Jesús a la iglesia naciente, a los apóstoles, pero a través de ellos a la iglesia de todos los tiempos. Es ahí donde Jesús comienza a decir, envía a los apóstoles, y repito, envía a la iglesia para anunciar el reino de los cielos, y es ahí dentro de ese capítulo donde Jesús anuncia también que los cristianos, que la iglesia será perseguida a lo largo de todos los siglos. Y es en este contexto entonces donde se insertan o continúa Jesús con las palabras que hemos escuchado hoy y que empieza diciendo así: no tengan miedo, no tengan miedo. Fíjense ustedes esta frase que luego la repetirá un poco más adelante, una vez y otra vez más. Empieza diciendo, no tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, etcétera. Y luego continúa un poco más adelante, y no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, etcétera, etcétera. Y luego continúa, no teman pues, ya que ustedes valen más que muchos pajarillos, etcétera. Es decir, en poquísimas líneas, digamos así, Jesús repite 3 veces esto, no tengan miedo, que es la misma frase que dice cuando resucitado se aparece a los apóstoles, no tengan miedo, no teman, no teman. ¿Por qué Jesús dice esto a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia de todos los tiempos y también a nosotros hoy día? ¿Por qué el Señor nos dice no tengan miedo? Porque el Señor conoce muy bien nuestra realidad. Jesús es verdadero hombre, pero es también verdadero Dios. Y como verdadero Dios conoce muy bien, nos conoce muy bien porque Él nos ha creado. Y Jesús sabe muy bien que el temor forma parte de la vida humana. En todo momento el temor forma parte, porque el temor, este miedo, es una consecuencia del pecado original. De hecho, la primera vez que aparece la palabra miedo en las Sagradas Escrituras es en el Génesis, inmediatamente después del pecado original, es decir, en ese momento en que Adán y Eva cometen este pecado, comen del fruto del árbol prohibido, es decir, rompen la comunión con Dios, ya no se fían de Dios porque le creen a la serpiente que Dios no les ama y que por eso no quiere que coman del árbol, para que no sean como Él. Es en ese momento en que Adán y Eva rompen la comunión con Dios porque no se fían de Dios y deciden ser ellos dioses de su propia vida. En ese momento, cuando ellos comen de este fruto, se dan cuenta que se han quedado desnudos, es decir, se han quedado solos, cada uno solo en este mundo, y les entra el miedo y se esconden. Cada uno se esconde por su cuenta. Ya ni siquiera hay una comunión entre ellos, se separan. Y cuando Dios
va a buscar a Adán, estamos en el libro del Génesis, y cuando Dios desciende a buscar a Adán, Adán sigue escondido porque tampoco se fía de Dios. Y entonces hasta que Dios lo encuentra, y entonces le dice a Adán, ¿por qué te has escondido? Y ahí aparece la primera vez en las Sagradas Escrituras, tuve miedo, por eso me escondí. El miedo que es una consecuencia del pecado. Hasta antes del pecado, Adán y Eva no tenían miedo, no experimentaban el miedo. Pero lamentablemente, como nosotros sabemos, este pecado de Adán y Eva ha afectado tanto a la naturaleza humana que nuestra naturaleza ha quedado herida para siempre por ese pecado original, y en consecuencia esta herida la recibimos de generación en generación. Han pasado, sabe Dios cuántos años, miles, millones de años, y de generación en generación hasta hoy día todos nosotros nacemos con el pecado original, y esto lo he dicho varias veces, pero conviene repetirlo, aunque el bautismo nos extirpe el pecado original, no borra todas sus consecuencias, quedan unas heridas. Y una de las heridas que hay en la naturaleza humana es el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a muchas cosas, el miedo a lo incierto, el miedo al incierto. Y no hay nada más incierto que, para aquel que no tiene experiencia de Dios, no hay nada más incierto que la muerte. Y justamente es en ese contexto en que debemos entender estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque, como les digo, antes de lo que hemos escuchado en el Evangelio esta mañana, Jesús ha anunciado la persecución. Y ha dicho cosas muy, muy graves. Ha dicho, se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y los matarán, fíjense ustedes, o sea, una cosa sumamente seria, que es efectivamente lo que sucede. Mateo, además, al escribir su evangelio, tiene en sus ojos delante de él la persecución a los cristianos. La persecución a los cristianos. Y ciertamente, también en la comunidad cristiana, en algunos sectores empieza a entrar cierto miedo, cierto temor a que los maten. Como de suyo, y todos sabemos, habían matado a Jesucristo, habían matado a Esteban y habían matado a muchos cristianos, ¿no? Entonces, es en ese contexto también donde el Señor nos habla. Pero uno puede decir, pero Monseñor, pero ya aquí nadie nos persigue. Bueno, gracias a Dios, en Perú todavía no nos matan, pero hoy mismo, en este siglo XXI, en muchas partes del mundo, siguen matando cristianos. En muchas partes del mundo constantemente están matando cristianos. Y no sabemos si llegará eso a nuestro país, no lo sabemos. En países de América Latina se matan cristianos también, no solamente en el África, ¿no? Pues bien, pero más allá de esa muerte física, Jesús se refiere a algo mucho mayor todavía, o sea, a un miedo más amplio, que ese sí debemos tener cuidado de que nos paralice. Por eso Jesús ha terminado diciendo, por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en el cielo, que esté en los cielos, yo me declararé por él. ¿Por qué? Repito, todo este capítulo está centrado en la misión de la Iglesia. Y la misión de la Iglesia es una misión que no nos corresponde, también lo he dicho varias veces, solo a los obispos o a los sacerdotes y las religiosas, las monjitas que son tan buenas, no. La misión de la Iglesia nos corresponde a todos, a ustedes también como laicos. Jesucristo ha encargado a su iglesia, fundado su iglesia para una misión, no para varias, para una. Y esa única misión nos la ha encomendado a todos los que formamos parte de la iglesia a través del bautismo, por supuesto guiados por nuestros pastores, por supuesto que sí, guiados por nuestros pastores, pero todos. ¿Y en qué consiste esa misión? Lo dice Jesús al empezar el capítulo 10, vayan por todo el mundo y anuncien que el reino de los cielos ha llegado ya. El reinado de Dios, ese Dios que Adán y Eva desterraron de su vida, ese Dios
que el pueblo de Israel constantemente desterró de su vida hasta el punto de matar a los profetas. Hemos escuchado la primera lectura del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, un hombre sensible, como todos los profetas. Esa es una característica del profeta. Los profetas, que hay profetas en el Antiguo Testamento y profetas en el Nuevo Testamento también, ¿no? Y suelen ser muy incomprendidos. ¿Por qué? Porque los profetas tienen una enorme sensibilidad, porque ven más allá de la apariencia, ven más allá de lo inmediato. Y esto es uno de los aspectos propios del profeta, y en consecuencia, y también por su experiencia de Dios, es mucho más sensible que otras personas que no tienen esa misma experiencia. Jeremías es un ejemplo, digamos, un paradigma para entendernos bien de lo que es un profeta, de la sensibilidad del profeta. Jeremías hubiera preferido anunciar cosas buenas, agradables a los oídos del pueblo, pero no. Dios lo envía a anunciar destrucción, a anunciar caos. ¿Por qué? Porque el reino de Judá se había alejado de Dios de tal manera que no había modo de hacerlo regresar. Entonces Dios ve que la única manera de que el pueblo de Israel se convierta es llevándolo al exilio, haciendo que Nabucodonosor los invada y salgan de la tierra prometida para que reaccionen, estando otra vez esclavos como cientos de años antes en Egipto, para que reaccionen. Y para eso elige Dios a Jeremías, para decirle la verdad al pueblo, para decirle la verdad. Y Jeremías sufre muchísimo por decir la verdad, pero se mantiene fiel. Esto es lo mismo que el Señor espera de la iglesia de todos los tiempos. Decir la verdad. Yo para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por eso Jesús dice, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce y sabe que todos tenemos el riesgo, de amedrentarnos y no atrevernos a decir la verdad. ¿Para qué? Para no ser descartados, para no ser descalificados, como Jeremías escuchaba las calumnias de la turba. Terror por doquier, denunciémosle. A ver si se distrae y tomamos venganza de él. Es decir, muchas veces nos puede pasar, y a muchos les pasa, y eso da una pena terrible, ¿no? Que no se atreven a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque tienen miedo. En algunos países tienen miedo que los maten. En países como el nuestro tienen miedo que los descarten, que tu hijo o tu hija, si lo corriges, se enfade contigo. Si quieres transmitirle la fe y hacerle un cristiano y no le permites que haga cosas que son impropias de los cristianos, tienes miedo que te quite la palabra, tienes miedo que te haga un berrinche, en el fondo, que destruya tu yo, tu ego, tu yo. Y muchas veces ahí en el ambiente donde nos movemos, en el trabajo, en la sociedad, tenemos miedo de dar testimonio a Jesucristo para que no nos digan que somos unos mojigatos, unos pasados de moda, o para que no te echen del trabajo. Tienes miedo de dar testimonio de Jesucristo y permites que tu jefe en el trabajo haga trampas, y tal vez tú como contador le haces las trampas para pagar menos impuestos, para pagar menos no sé qué cosas, para no pagar justamente a los trabajadores, lo con tal de no perder tu puesto, y no eres capaz de dar testimonio de la verdad. O en tus amigos, con tus amigas en el barrio, o los chicos en el colegio, en la universidad. No, porque por el miedo. O un sacerdote que no se atreve a decir la verdad en las homilías, a predicar la verdad, por el miedo. No se atreve uno a ayudar a un hermano, a corregirlo en la comunidad, en tu grupo parroquial. No te atreves. ¿Por qué? Por el miedo a que te descarte, por el miedo a que en su corazón te mate, porque en el fondo te amas a ti mismo, porque en el fondo no eres fiel a Jesucristo. Y es justamente por eso, por lo que el Señor viene ahora. Fíjense ustedes, viene ahora en esta Eucaristía para decirnos esto. No tengas miedo. ¿Por qué tienes miedo? Si yo estoy contigo, ¿por qué tienes miedo? No tengas miedo,
Porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. Al contrario, todo eso que yo te hablo en la intimidad, aquí la palabra oscuridad hay que saber entenderlo. Lo que yo te hablo en la intimidad, en el secreto de tu corazón, lo que te habla al oído a través de la palabra, dilo, no tengas miedo, dilo a la luz, dilo, proclámalo desde los terrados, hazlo público, que yo te he elegido a ti para que seas cristiano, no en función tuya, en función de la salvación del mundo, para que seas testigo mío ante las naciones, para que puedas decir la verdad, no tengas miedo, porque por eso le dice Jesús a los apóstoles cuando los envía, les dirá esto: vayan por todo el mundo, y eso es a la iglesia, a todos nosotros, y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos y hermanas, nosotros no somos un grupito de amigos que nos hemos reunido porque nos simpatizamos. La iglesia no es un grupito de gente que se ha adherido a una doctrina, que se ha adherido a unos mandamientos, o que tenemos miedo a irnos al infierno y por eso estamos aquí tratando de cumplir los mandamientos y para yo no condenarme. No, la iglesia, ser cristiano, es una misión. Una misión. La vida, decía el Papa Francisco hace poco, la vida del cristiano es misión, misión permanente. ¿Y cuál es nuestra misión, hermanos? Nuestra misión es dar testimonio de la verdad como Jesucristo, sin tener miedo porque sabemos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, fíjense, lo dice por segunda vez: y no teman a los que matan el cuerpo, más bien teman a aquel, esto se llama el santo temor de Dios, teman a aquel que al final te puede condenar a la gehenna, porque hay un juicio final. Porque hay un juicio final, hermanos. Otra de las cosas que tantas veces dentro de la iglesia hay miedo de hablar. Miedo porque queremos caer simpáticos a todo el mundo, porque queremos hoy día hacerle mucho de empatía. Y perdónenme, tantas tonterías, como si la iglesia estuviera permanentemente concursando en un concurso de mi simpatía. No, hermanos, Jesucristo lo ha dicho claramente, lo escucharemos un poco más adelante en este mismo evangelio. No he venido a traer la paz, esa paz del mundo, esa paz de componendas, esa paz de que nos caigamos todos simpáticos. No es esa la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es dar testimonio del amor de Dios, y el amor de Dios pasa necesariamente por la verdad. Si no hay verdad, no hay amor. No hay amor. Decir la verdad, solamente una cosa, queridos hermanos y hermanas, mueve al cristiano. ¿Saben lo único? El temor a ser infiel a Dios. Es lo único. Por eso, ya lo dice el salmista: Dios mío, eso solo quiero, tu palabra en mis entrañas. Que no quiero otra cosa, no quiero otra cosa que hacer tu voluntad, que serte fiel, que dar testimonio de ti. Sea como casado, sea como joven en la universidad, sea como sacerdote, dar testimonio de la verdad, declarar todo aquel que se declare por mí ante los hombres, declararnos por Jesucristo y atrevernos a levantar la voz cuando se atenta contra Dios, cuando se atenta contra la verdad, cuando se atenta contra la moral, que significa atentar contra el hombre, atentar contra las nuevas generaciones, con estas ideologías de género, con estos abortos no sé qué. No tener miedo de levantar la voz. Fíjense, una pena muy grande. La iglesia, ¿por qué hoy día tanta gente se pasa por encima de la iglesia? ¿Saben por qué? Porque en grandes sectores se ha perdido la radicalidad. Y muchas veces la iglesia ya no es una interlocutora válida. Tú ya no eres nadie. ¿Por qué? Porque has perdido la radicalidad, porque muchas veces hemos perdido la radicalidad. No tenemos nada que aportar a este mundo, porque en el fondo nos vamos acomodando a este mundo. El Señor por eso hoy día, queridos hermanos y hermanas, nos invita a la radicalidad, a no tener miedo. Tú no estás solo. ¿Acaso, dice así el Señor, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por un haz? Ni a uno solo de ellos, un haz no es nada, son unos centavos, ni uno de ellos cae en la tierra sin que el consentimiento de mi Padre, ninguno de ellos. Ustedes han visto, bueno, es un pajarito, ¡pum!, venís así por gusto. No, porque el Señor lo sostiene. Y así como el Señor es capaz de sostener a un pajarito por los aires, así nos sostiene también a nosotros si nosotros nos apoyamos en Él. No es que no vayamos a tener sufrimientos, no.
¿Qué va? El sufrimiento es una consecuencia del pecado. Ya ha hablado San Pablo del pecado. Es una consecuencia del pecado propio, del pecado ajeno. Si decimos la verdad, naturalmente muchos nos harán sufrir. ¿Tendremos persecuciones? Claro que sí. Lo ha dicho poco antes también el Señor en este. Yo les recomiendo que esta tarde, cuando tengan un tiempito, cojan el capítulo 10 para que puedan coger toda la ilustración. Y esto dice Jesús: si a mí me han llamado Belzebul, o sea, el demonio, ¿cuánto más los llamarán ustedes? Porque no es el siervo más que su maestro. Todo esto es el capítulo 10. Entonces, pero el Señor nos dice, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque ya es la misma experiencia del profeta Jeremías. Fíjense, dice así: canten a Dios, alaben a Dios. Así ha terminado Jeremías hoy día, porque ha salvado la vida de su pobrecillo, la ha salvado de manos de los malhechores. Esta es la experiencia del cristiano. ¿Por qué, queridos hermanos y hermanas, nosotros podemos decir la verdad? ¿Por qué nosotros podemos vivir radicalmente? ¿Y por qué? Porque sabemos que no estamos solos, que no estamos solos. Y los salmos los repiten constantemente. Hay uno que todos ustedes conocen porque se canta mucho en las misas de difunto: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace gozar. Y aunque por etapas eventualmente me toque pasar por valles oscuros, por momentos de sufrimiento y de dificultad por ser cristiano, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen. ¿Cuál es nuestra garantía, nuestra seguridad? No es la simpatía de los hombres, no es el aplauso. Por favor, qué tristes seríamos nosotros si viviéramos para el ser, para el éxito, para el aplauso, para que todos nos quieran. Qué triste, qué vida tan vacía, dejando de lado el amor de Dios, dejando de lado que Dios guíe nuestra vida. Y fíjense ustedes, porque este salmo les he dicho, y el otro salmo tan bonito, que dice: qué amables son tus moradas, Señor, Dios de los ejércitos. Cuando uno pasa por el valle del llanto, en el valle dice el salmo, el valle de la aridez, que algunas veces nos toca pasar por momentos de aridez, que no vemos a Dios tal vez por ningún sitio, de repente Dios aparece. Y entonces dice el salmista, ese valle árido lo convierte en un ontanar, lo convierte en una fuente. Porque, queridos hermanos y hermanas, dice también San Pablo, ¿quién? Si el Señor nos ha dicho esto, he aquí que yo estaré contigo todos los días de tu vida, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Dice San Pablo, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez. Si en todo vencemos fácilmente, si estamos unidos a aquel que nos ha amado. Y esta es la palabra que el Señor nos da esta mañana, queridos hermanos y hermanas. Estar unidos a Jesucristo. Él es la fuente de la vida. Y Él es el único capaz de, valga la redundancia, de capacitarnos para que demos testimonio de Él en este mundo. Para que hablemos de Él en este mundo, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras obras. Todo aquel que se declare por mí, yo me declararé por Él ante mi Padre. Y declararnos por Jesucristo no es ponernos aquí una medalla de soy cristiano, no es eso, no es eso. Es dar testimonio a Jesucristo con nuestras palabras y con nuestra vida. Y con nuestra vida, viviendo como vivió Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por nosotros, sin derroches, sin lujos, sin gastos innecesarios, sin acumular y acumular, ni bienes, ni afectos, ni nada. Jesucristo se dedicó a anunciar el Evangelio, se dedicó a decir la verdad, se dedicó a amar y a servir a los demás. Y esa es la misión que nos corresponde a todos como cristianos. Y en la medida en que vamos entrando en esa misión, vamos experimentando cómo ciertamente el Señor nos fortalece, cómo ciertamente nuestro corazón salta de gozo, y de esa manera nuestras esclavitudes van cayendo. Esclavitudes a los bienes materiales y sobre todo la peor esclavitud, que es la que causa más miedo al hombre, la esclavitud del ser, quiero ser,
quiero ser, la esclavitud del ser. Y ese ser que se busca en todas estas cosas que he mencionado y que lamentablemente en la medida en que se busca ahí, se pierde. En cambio, el que pierde su vida, su ser por mí y por el Evangelio, eso lo encuentra. Pues el Señor, queridos hermanos y hermanas, esta mañana nos ha llamado aquí a la Eucaristía para esto. Fíjense, para recordarnos que somos cristianos, que Él nos ha elegido desde antes de la creación del mundo y nos ha elegido por una misión maravillosa y que en esta misión no estamos solos. Qué cosa tan bella, una familia cristiana, unida en el amor, con sus luces y sus sombras que todos los tenemos, una familia cristiana que dé testimonio ante el mundo. Papá, mamá, los hijos juntos yendo a la misa, papá, mamá, los hijos juntos teniendo una vida de comunión familiar. Hoy día que es el Día del Padre, un padre cristiano que encuentra su paradigma en la paternidad de Dios. Dice San Pablo, toda paternidad viene de Dios, viene de Dios. Y San Juan en su primera carta dice una cosa tan bonita, les escribo a ustedes padres, papás, porque han conocido al que existe desde siempre, a Jesucristo. Esto es un padre cristiano. Un padre cristiano es uno que participa de la paternidad divina, atento, y porque participa de la paternidad divina, o mejor dicho, participa de ella porque conoce a Jesucristo. Y Jesucristo lo lleva al Padre. Y un padre cristiano es uno, fíjense, que tiene a Dios Padre como el modelo, digamos así, el paradigma de la paternidad. Y entonces le interesa saber cómo Dios ha educado al pueblo de Israel y por eso lee las Escrituras. Y descubre ahí que Dios, que es amor al pueblo de Israel, cuando ha tenido que corregirlo, lo ha corregido. Y le ha mandado y le ha dado una palabra, como un padre cristiano a su hijo, le da una palabra. Y lo educa y lo corrige. Pero si el hijo no obedece, ¿qué hacía Dios con el pueblo de Israel? Entonces le levantaba la voz y si no obedecía, págate, un acontecimiento. Hasta, lo hemos recordado hace un momento, hasta mandarlos al exilio. No digo que mandes a tu hijo al exilio a los 16 años, ¿no? Pero me entiendo lo que quiero decir. Es decir, un padre cristiano corrige a su hijo y si el hijo no entiende a palabras, tendrá que pasar a los hechos. No estoy diciendo que lo coja a chicotazos. Tendrá en la historia que corregirlo en la historia. Y si no obedece, y si no estudia, y si no sé qué, habrá que ponerle una sanción. Cuando uno es niño, ¿no es cierto? La sanción muchas veces es que no se le da el chocolate, o no se come el postre. Cuando uno tiene 18 años, ya el chocolate se lo consigue por su cuenta, ¿no es cierto? Es decir, cada papá sabe lo que tiene que hacer, pero es muy importante corregir a los hijos. Pero al mismo tiempo, fíjense la paternidad de Dios. Por eso es tan importante, papás, por favor, lean las Escrituras y recen y pídanle a Dios que les enseñe a ser padres de familia. Porque ¿qué más hace Dios? Sin embargo, cuando el pueblo se arrepiente, después que Dios le ha dado una sanción, una corrección, entonces ¿qué hace Dios? Lo acoge con su misericordia. Y cuando ve que el pueblo está desfalleciendo, porque está asustado, porque sus enemigos se levantan, ¿qué hace Dios? Dios va al pueblo y que le dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Ánimo, ánimo, apóyate en mí. Eso es un padre cristiano, un padre que ama, un padre que orienta. Dios es padre fundamentalmente, ¿saben por qué? Porque se ha donado y en la donación de su ser ha engendrado al Hijo, por eso es padre. Un padre cristiano es un padre que se dona, que vive donándose. Fíjense cosa tan bonita. Y en esa donación va engendrando un ser. Y entonces lo engendra, donándose, lo orienta, lo educa, lo corrige. Pero al mismo tiempo, cuando está caído, lo levanta. Cuando tiene miedo, lo encoraja, como se dice, le da coraje. Le da coraje. Esto es un padre cristiano. Fíjense qué cosa tan bonita, queridos papás. Qué cosa tan bonita ser papá. Y llevar así a tu hijito poquito a poquito, hasta que ya sea grande y ahí sí ya al exilio, al exilio. Ahora ya, hijito, no vas a vivir conmigo hasta los 45 años, ya estás grande, ahora tienes que ir tú mismo a hacerte tus caminos por este mundo. Pues eso, queridos hermanos y hermanas, todo esto es gratis, todo esto es gracia,
todo esto es gracia. Es posible vivir así. Es posible vivir totalmente desprendido de sí mismo. Es posible, queridos hermanos y hermanas, vivir dando testimonio de Dios en el mundo, sin esclavitudes materiales o afectivas. Es posible vivir sin tener miedo al qué dirán o al qué me harán. Es posible ser un padre cristiano. Claro que es posible, queridos hermanos, claro que es posible. Es posible porque Dios lo hace posible. Esto es la Eucaristía. La Eucaristía es el misterio la actualización del misterio de lo imposible hecho posible. La resurrección de entre los muertos. Para nosotros, imposible resucitar a un muerto, pero para Dios no hay nada imposible. Y de que Jesucristo ha resucitado entre los muertos, para nosotros, si nos apoyamos en Él, tampoco hay nada imposible porque Dios lo hace. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso podemos acercarnos a esta mesa y pedirle al Señor que haga esa Pascua con nosotros, que nos pase de nuestros miedos a la alegría, al gozo del Evangelio, que nos pase nuestras esclavitudes al que dirán, a los aplausos, que nos pase a la libertad del cristianismo, a la libertad de la fe, a la libertad, al gozo de ser libres de todos y de todo, para poder hacernos esclavos de todos por amor. Esto es la Eucaristía, este es el don que el Señor nos concede hoy día y que nos quiere conceder cada día de nuestra vida. Amén. Y ahora juntos, queridos hermanos y hermanas, renovamos nuestra profesión de fe en Dios, aquel que hace posible, el único que hace posible de que podamos vivir sin miedos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora con el corazón lleno de alegría y de agradecimiento al Señor que viene en esta Eucaristía a librarnos de nuestros miedos, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que continúen haciendo presente el amor de Dios y así atraigan a los hombres a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que la verdad del Evangelio ilumine el sufrimiento que ocasiona esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los necesitados, especialmente por quienes no tienen sustento económico para la familia, para que el Señor provea a sus necesidades. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que, transformada nuestra vida por el Espíritu Santo, demos testimonio de Jesucristo muerto y resucitado. Roguemos al Señor. Te
Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor hoy día por todos los papás, aquellos que ya partieron de este mundo, para que el Señor los tenga con Él en el cielo, y por todos los papás que están aquí todavía en este mundo, para que el Señor los fortalezca con la gracia del Espíritu Santo y les dé este don de saber encontrar la paternidad de Dios, la imagen de su paternidad, y les dé la gracia para poder ejercerla santamente. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has mandado el Espíritu Santo para divinizarnos, escucha las oraciones que como hijos te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por aquellos que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de su
tierra están llenos de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo, Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier, su obispo auxiliar Raúl, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
llenos de alegría por ser hijos de Dios, que cuida siempre de nosotros, está pendiente y por eso nos dice que no tengamos miedo, que no temamos. Decimos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
desierto andamos, a la tierra prometida. Vuelvan, Señor, tus torrentes a saciarnos del agua viva. Mi cuerpo es tomad y comed, mi sangre es tomad y bebed. Este es el pan de vida, este es el pan de fe. Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces, feliz día para todos los papás. Me imagino que ahora, claro, aunque no podrán recibir visitas, porque hoy día no se puede salir, pero seguramente a través del teléfono, el WhatsApp y tantas cosas que hay ahora, todos los papás que tienen sus hijos grandes recibirán muchos saludos. Y los niños, espero que todos se hayan preparado para el papá un bonito regalo, una cancioncita, algún detallito para hacerle presente nuestro amor y nuestro agradecimiento. Queridos papás, les deseo lo mejor en su día y que el Señor les conceda ser unos padres cristianos. Y a todos, queridos hermanos y hermanas, no tengamos miedo de ser cristianos, no tengamos miedo de ser santos, que realmente es comenzar a experimentar, a vivir el cielo en esta tierra. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo Salvador?